estado echándose a perder desde que nació. Le podemos echar la culpa eternamente a los gringos y es ahí donde yo, por ejemplo, no comparto una teoría de la conspiración. En lugar de decir, es que los gringos hacen y manejan y deshacen. Mi gran pregunta en la tiranía de las ideas es, ¿por qué los gringos tienen la capacidad de ser potencia mundial y por qué nosotros no? Y para mí es un tema de mentalidades, es decir, finalmente Estados Unidos es un país que tiene una mentalidad que les permite ser potencia mundial y México es un país que no tiene esa mentalidad. Y es ahí donde digo que precisamente la historia es una herramienta ideológica, la historia se escribe desde el poder, la hacen los poderosos y la historia se escribe de una forma tal que diseñe la mente de la población. En el caso de México, un pueblo con un tremendo trauma de conquistado, que no salimos del tema de es que los españoles nos conquistaron, es que la Malinche, es que Cortés, es que Santana vendió el territorio, es que los gringos nos robaron el territorio, es que Porfirio Díaz fue un dictador, es que el capitalismo, es que la globalización, es que no metieron a Hugo y por eso no le ganamos a los rumanos, a los búlgaros en el Mundial del 94, es que los jueces en las Olimpiadas están en nuestra contra, es que no era penal, pero total, que nunca nada de lo que pasa en México es culpa de México y los mexicanos. Ahí es donde, aunque hay grandes conspiraciones que no nos permiten desarrollarnos, coincido contigo. O sea, sí hay grandes conspiraciones que no nos permiten, pero, a ver, la Revolución Mexicana fue un pleito donde mexicanos contra mexicanos nos rompimos la madre por los intereses de alemanes y gringos. Es cierto, la Revolución Mexicana la planearon, diseñaron y financiaron los alemanes y los gringos, pero los pendejos que se agarraron a madrazos 20 años fuimos nosotros. Esa es la parte que tenemos que entender. Los pendejos que se agarraron a madrazos 20 años fuimos nosotros por defender los intereses de Estados Unidos y de Alemania, y más aquí cerquita, por defender los intereses de los políticos que se están peleando por el poder. Ahora, traigamos eso al año 2015 y no hemos aprendido nada. Seguimos viendo a la población en las calles encabronada, pero no con los políticos, que a ver, el verdadero enemigo de México no es Estados Unidos. Y el verdadero enemigo de cada mexicano no es, no debería de ser, como tristemente es, el mexicano de al lado, al que yo le llamo Maciosare, nuestro extraño enemigo. El enemigo de México son nuestros políticos. Esas rémoras que viven de nosotros, que son dueños de nuestro país, que somos sus rehenes, que trabajamos para mantenerlos a ellos, pero ellos se las ingenian para que nosotros salgamos a las calles enojados entre nosotros. Uno dice todos somos Ayotzinapa, otro dice yo no soy Ayotzinapa, se rompen la madre entre ellos y ahí estamos otra vez los mexicanos sacando lo peor de nosotros, esa facilidad que tenemos para rompernos la madre a la primer provocación, sin darnos cuenta que siempre estamos siendo manipulados por los intereses, olvídense ustedes, de Estados Unidos, por los intereses de los desgraciados políticos que tenemos en este país, que, hay que agregar otra cosa, políticos desgraciados que no llegaron de Marte, que no llegaron de Estados Unidos, que salieron de este pueblo. Y eso es muy importante para acabar con la teoría de el pueblo bueno y el gobierno malo. Los gobernantes salieron del pueblo. Si los gobernantes son una basura, son corruptos, son pusilánimes, son miserables, ya habría que entender que salieron de este pueblo. Y eso quiere decir que su forma de ser que tanto nos molesta, la sacaron de este pueblo, de esta educación. Es decir, ya tendríamos que aceptar que el principal problema de México somos los mexicanos. La visión tan corta con la que vemos la historia, la facilidad con la que nos rompemos la madre a la provocación de los políticos que se fingen enemigos en las cámaras, pero luego van a chupar juntos a la cantina mientras se pitorrean de nosotros. Pero ahí estamos nosotros haciendo el trabajo sucio. Lo que no funciona en México para mí es la mentalidad. Es un país, es justo mi exposición en la tiranía de las ideas, que estamos atados a ideas medievales, a ideas del pasado, a ideas que por el simple hecho de ser del pasado no funcionan para entender el momento presente, que estamos casados con ideologías, con identidades que nos convierten en masas amorfas, que nos convierten en el botín perfecto de los políticos, que nos negamos a pensar por nosotros mismos, que seguimos a todo aquel que grite demasiado alto,
que ahí estamos siempre rompiéndonos la madre, que nunca nos ponemos a pensar por nosotros mismos. En México faltan individuos. En México tenemos un montón de masas. Las masas es una herencia del régimen revolucionario. Todo lo que vemos hoy, que siempre hay manifestantes, que siempre hay gente enojada, que siempre hay millones de personas en contra de algo, es por algo muy simple. Lázaro Cárdenas inició una tradición terrible en este país. La tradición en la que, ojo con esto, ya que nos quejamos tanto de la corrupción, México es un país que se sustenta en que el gobierno soborna a su pueblo. Porque cuando Lázaro Cárdenas inventó los sindicatos de este país, los inventó para eso, y cuando los fundió todos en la CTM lo hizo para eso, dar dádivas. El tema de, tenemos aquí a las masas incontrolables, el gobierno se dedica a darle sus dádivas a los líderes para que ellos las repartan entre los sublíderes, para que ellos los repartan entre las masas, para que ellos muevan a las multitudes. Entonces, hoy tenemos a cada rato manifestantes que básicamente lo que están diciendo es, ¿y la lana que siempre me han dado? Porque el gobierno dice, oye, ya vamos a dejar de mantener a los grupos de choque. ¡Ah, ni madre! Entonces salen los grupos de choque a las calles a decir, a mí el gobierno me viene dando dinero año con año desde tiempos de Lázaro Cárdenas y no vamos a permitir que deje de ser así. Tenemos un país donde el gobierno tiene que sobornar al pueblo, no al pueblo, a las masas del pueblo, para poder mantenerse en el gobierno, para poder seguir esquilmándonos a nosotros. Y ahí estamos nosotros en las calles haciéndoles el juego sucio, y ahí estamos cada quien tiene un partido político distinto, yo no tengo ninguno, cabe señalar, y ahí está cada uno pensando, los otros pinches partidos son unos desgraciados, el mío es el bueno. Y eso piensa el del PAN, eso piensa el del PRI, eso piensa el del PRD, cuando son desgraciados en todos los partidos. Pero lo que el mexicano sigue sin atreverse a asumir, y ahora lo vimos ahora con el tema de Ayotzinapa y la payasada esta de que renuncie el presidente. A ver, que el presidente es tipo retrasado mental, sí, claro que lo es. Por supuesto que sí, eso no se va a discutir. Pero a ver, que renuncie el presidente, ajá, ¿y luego qué? ¿A quién ponemos? ¿Al ciudadano López? ¿A lo que sea que tenga el PAN para ofrecernos, que nunca es nada? ¿A quién? Va a ser exactamente lo mismo. Y tenemos a un pueblo que se la pasa diciendo que cambie el gobierno, que cambie la política, que cambien los políticos, que cambie la sociedad. Y nunca se plantean lo más importante. ¿Cuándo vas a cambiar tú? Que eres la única persona a la que puedes cambiar. Es bien fácil decir, yo quiero que cambie la sociedad. Y cuando alguien dice, yo quiero que cambie la sociedad, el tema es, yo tengo un proyecto de cómo debe ser y quiero que todos sean según mi proyecto. Y una vez más volvemos a la violencia de este país. Lo único que está bajo control de cada individuo es observarse a ustedes como individuos, transformarse a ustedes como individuos, porque cuando yo veo a los seguidores del partido que sea, o de la secta religiosa que sea, o del equipo de fútbol que sea, rompiéndose la madre, el tema es, observa dentro de ti, y observa dentro de ti, porque adentro de ti hay corrupción, pero sobre todo dentro de ti hay ira, hay intolerancia, hay rabia, y pregúntate qué harías con esa rabia y con esa intolerancia si tuvieras el poder. A mí me encanta ver a los que dicen, es que malditos Peñabot son unos pendejos, bla, 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 bla. Ahí porque Facebook y Twitter ya saben que sirven para manifestar cuánto nos odiamos, ¿no? Y entonces ahí vemos a los de una tendencia política diciendo, es que los de la otra tendencia son unos idiotas, retrasados mentales, bla, bla. Y dices, cuidado, el día que tomes el poder los vas a mandar matar. Pero ves a los de la otra tendencia diciendo lo mismo, maldito Peñabot, sí, por supuesto, o tú, maldito Chairo vendepatrias, tú, maldito derechista. Ahí estamos poniéndonos etiquetas de odio, que solo sirven para que nos odiemos entre nosotros, para hacer el trabajo sucio a esos desgraciados que no nos gobiernan, sino que viven de nosotros. Pero nunca se nos ocurre revisar en nuestro interior y darnos cuenta que el origen de los problemas de México es cada uno de nosotros. Claro, ¿no? Sí, amén, bravo.